pero ahí les fue casi a la mayoría, les fue bien. Entonces yo primero Dios ya el día de mañana, ya que no tenemos clases, voy a descargar toda la información para compartírselas ya el día lunes y puedan ver lo que llevan de zona ahí en la página, ¿verdad? De igual manera me estaban comentando que la otra semana van a pasar la evaluación del docente, ahí les encargo. Así. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos. Y bueno, pues ahí sí que, para los que se examinan el día de mañana de contabilidad, pues desearles éxitos también en su examen. Y gracias a ustedes, pues vamos a descansar el día de mañana, ¿va? Y como les había comentado, el examen ya no lo vamos a hacer el sábado debido a los que llevan contabilidad y por el curso también para no comprometer a ninguno. Entonces mejor lo vamos a hacer el día lunes. Yo voy a dar por lo menos una hora de clases y ya de ahí cuando sean las 7:30, las 6:30, les comparto el link del examen, que no creo que, como les digo, se lleven más de media hora en contestarlo porque va a ser rapidito el examen, ¿verdad? Entonces, vamos a dividir el tiempo ahí para no atrasarnos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy estaríamos terminando lo que es ya la unidad número 2, ¿verdad? Lo que es la estructura agraria, y estaríamos ya ingresando el día lunes a lo que es ya la tercera unidad, que corresponde a lo que es la industria, ¿verdad? Entonces, estaríamos ahí ya avanzando con eso. Muy bien, entonces para hacer un breve repaso de lo que vimos antier, ¿verdad? Hablábamos de las importancias y entre ellas pues estábamos hablando de la importancia política, ¿verdad? Que tenía que ver la importancia política en lo que era la estructura agraria y pues hablábamos de lo que es pues esa forma tradicional de poder, ¿verdad? De algunos que tienen al momento de tener una propiedad a su nombre, que ellos pues ejercen poder sobre otros grupos, ¿verdad? También hablábamos de que es necesaria estas políticas. ¿Por qué? Porque muestran todas las características, ¿verdad? Que debe de tener una propiedad, debe tener una escritura, o si es a través de herencia, debe tener un traspaso de propiedad, ¿verdad? Y también todas esas normas y leyes que van a proteger la propiedad. Y hablábamos también de lo que era la importancia social, donde también menciona, ¿verdad?, que es un conflicto la tierra, que la tierra normalmente es problema en el país, ¿verdad?, la apropiación de la tierra, el uso de la tierra. Entonces también veíamos ahí de que también es un conflicto social, ¿verdad?, que genera inconformidad ante la sociedad. Y mencionábamos también los acuerdos de paz, que los acuerdos de paz pues vinieron para fortalecer principalmente a los campesinos, ¿verdad? De poderles devolver sus tierras y de que ellos pudieran trabajarla con libertad. Y también vimos algunos conflictos, en esos conflictos que se dan en la importancia social, o que son los títulos engañosos, también cuando habían dobles títulos de propiedades, cuando invaden las propiedades, ¿verdad?, para poder vivir en ese lugar, o cuando se daba las formas de desarraigo o de embargo de propiedades, todo lo que tenga que ver con conflicto de tierra, ¿verdad? Entonces veíamos la importancia de lo social. Luego hablábamos de la importancia ecológica y qué papel juega ella en lo que es la estructura, ¿verdad? Entonces mencionábamos aquí de que es importante, ¿verdad? Porque si vamos a nosotros crear una industria, tenemos que hacer un estudio ambiental para saber en dónde vamos a colocar esa empresa, que no vaya a dañar la vegetación que está alrededor, y si van a haber desechos, qué tratamiento vamos a tener para los desechos. Y acá se me olvidó darles un ejemplo de que yo tengo una amiga que su esposo tiene una lavandería. Y por ende, ¿verdad?, los químicos que echan para lavar la ropa, como cloro, desinfectantes, aromáticos y todo eso, el agua pues sale contaminada.
Y ella me contaba de que aparte de que ellos tenían su lavandería, ahí mismo tenían una planta de purificación del agua para quitarle todos esos desechos, ¿verdad? Todo lo que contamina el agua y después volvían a usar ellos esa agua, ¿verdad? Entonces que casi consumo de agua no tenían porque ellos reciclaban ahí mismo, en la empresa tienen su planta purificadora, ¿verdad? Entonces reciclan ellos el agua que utilizan para el uso de lavar la ropa, ¿verdad? Entonces a eso me refiero, ¿verdad? De que la importancia económica debemos de buscar todas las alternativas para proteger la naturaleza, evitar la erosión, ¿verdad? Incluso el apoyar a lo que es el ciclo hidrológico, ¿verdad? Y evitar la deforestación, ¿verdad? Entonces, mencionábamos ahí que por el aumento de la demografía, pues se ve en la necesidad de reducir la zona boscosa, ¿verdad? ¿Para qué? Para ampliar lo que es la zona agrícola, ¿verdad? Entonces, vemos cómo es importante también la ecología en lo que es el estudio de la estructura agraria. Veíamos acá algunas deterioros ambientales, ¿verdad? Que se daban, vimos lo que era la poca, la alteración del ciclo hidrológico, la reducción de la cubierta boscosa, lo que les mencionaba, ¿verdad? El tratamiento de las aguas y todo lo que tenga que ver con el ciclo hidrológico. También acá hablábamos en la importancia del uso de la tierra, de cómo se debe de aprovechar cuando esta es en zonas planas, como también en zonas altas, ¿verdad? Entonces, cómo es la aplicación o cómo trabajan los campesinos las tierras. Y les mostraba la imagen, ¿verdad? De que unos pues hacen gradas en la montaña para que cuando llueva pues se vaya disminuyendo la corriente, digamos, con fuerza, sino que viene por gradas, llenando tramo por tramo y ahí pues se evita la erosión de los suelos a través de la precipitación. También hablamos de lo que era la vía Juncker y decíamos que esta se iba a basar directamente en los terratenientes o en el proceso más rápido, ¿verdad? De la adquisición de la riqueza o la acumulación en el agro. Entonces veíamos que los Juncker iban a estar enfocados directamente a los terratenientes, a los que adquirían las tierras a través de la conquista, ¿verdad? Y también vimos lo que era la vía farmer y esta pues está más relacionada a lo que son los campesinos, como esa vía revolucionaria, ¿verdad? Y donde ellos pues prácticamente trabajan la tierra y el proceso de ellos, la acumulación de ellos es un poquito más lenta la riqueza, ¿verdad? Porque no tienen ellos las ventajas que tienen los terratenientes o la clase social alta, ¿verdad? Que es la que logra tener todos los mecanismos para una producción excelente cuando ellos pues lo hacen manual, toda la producción la hacen ellos directamente con la familia, ¿verdad? Y habíamos empezado a ver lo que era la evolución de la estructura agraria en Guatemala y cómo surge y esta pues se da, empieza lo que es conquista, ¿verdad? Donde vemos la adquisición de la tierra de los españoles. Y mencionaba acá que esto dice que fue un acto bélico, ¿verdad? Mencionábamos y como les explicaba de que cuando menciona acto bélico, pues era cuando algunos nativos defendieron sus tierras y hubo muerte, ¿verdad? Hubo gente que falleció en eso, españoles como también nativos, ¿verdad? Entonces vemos que todo esto a través de la historia se ha venido dando el conflicto desde sus inicios. También veíamos acá la apropiación que dice que a través de la conquista se hace el proceso bélico, solo en sentido con que lleva la conquista económica, que era unos casos de captación de metales preciosos y el caso de Guatemala, una colonización. Entonces les mencionaba acá, ¿verdad? De que entre los conquistadores venían familias que venían con la finalidad de venir y colonizar. Y ahí, pues al momento de colonizar, ustedes ya leyeron para su examen del día de ayer, ¿verdad? Vieron todas las clases sociales, que se venía con una intención de venir y colonizar, pero se empieza a dar el mestizaje, ¿verdad? Donde empieza a mezclarse pues las razas y ahí surgen varias opciones, ¿verdad? Entonces ustedes, ¿quién mejor que ustedes los tienen bien claro por el día del examen, ¿no?
Muy bien, entonces, así como es como se da el proceso del colonizaje, ¿verdad? De cómo se empezaron a hacer todas las mezclas de las personas y también cuando se empezó a dar la transición del feudalismo al capitalismo, ¿verdad? Cuando ya empiezan a colonizarse a través de los caciques y a través de los territorios. Se empezaron a formar. E incluso, pues, hasta se empezaron a diseñar los trajes típicos, ¿verdad? Para poder identificar todas las regiones del país, ya con un traje típico, con diferentes colores, con figuras, así se empezaron a identificar. Y que nosotros ahora conocemos, ¿verdad? Los chincas, los mayas, los cachiqueles, los quichés, los mantoa, todos los linajes, ¿verdad? Indígenas que hay, que vemos identificados nosotros por algún tipo de indumentaria maya totalmente diferente, ¿verdad? Y también vimos cómo había sido la adquisición de las tierras, ¿verdad? Cómo fue la expropiación de la misma y cómo se hacía en ese proceso, ¿verdad? Para poder tener esclavos o personas al servicio. Muy bien, aquí fue lo del examen. Y continuaríamos entonces ahora con lo que son los regímenes agrarios de coloniales que fueron el cimiento, ¿verdad? Principalmente acá en Guatemala. Y vamos a hablar primero del principio del señorío. Dice que no existe tierra sin dueño. Esto lo entendemos bien, ¿verdad? De que, como les ponía yo el ejemplo, cuando vamos al centro, al interior del país, vemos tantos terrenos que se ven como que estuvieran abandonados, pero estos en sí tienen dueño. Entonces no puede ser que no hayan propiedades sin dueño. Un sistema territorial y social, dice, predominante en la Edad Media en Europa, caracterizado por las relaciones de vasallaje y la autoridad de un señor feudal sobre sus tierras y habitantes. Entonces, nos está indicando, ¿verdad?, que el principio de señorío no puede haber un dueño sin tierras y entre ellos, pues lo vemos justo en lo que fue la conquista, ¿verdad?, de que aunque los nativos hayan dejado abandonadas sus tierras porque no quisieron morir o los que se entregaron como esclavos con tal de tener por lo menos un lugar donde estar, ¿verdad? Entonces, siempre había un dueño de esas tierras. Y cuando se da lo que es la reforma agraria, de que se le empiezan a devolver las tierras a algunos campesinos y cuando vienen los acuerdos de paz, que es otro proceso, ¿verdad? Donde continúa la devolución de las tierras, de igual manera, estas pues tienen dueño, ¿no? La tierra como aliciente, dice, sienta las bases del latifundio, dado a que se ofrecía en grandes cantidades. Se refiere principalmente a un principio de la política agraria colonial española, donde la corona recompensaba a los conquistadores y colonos con tierras y sus habitantes indígenas, como premio por su servicio, incentivó así a la conquista y el poblamiento de nuevos territorios a cambio de lealtad y control sobre esos nuevos dominios y la explotación de sus recursos. Muy bien, entonces allá veíamos, ¿verdad? De que no existía tierra sin dueño en el principio del señorío, ¿verdad? Los nativos eran los dueños de las tierras. Y cuando se da el aliciente es como que recompensa, podríamos decir, ¿verdad? A través de lo que ellos lograron conquistar. Vinieron acá a España, a este continente, vinieron directamente a conquistarlo y que lo que ellos podían obtener iba a ser de ellos como un premio al trabajo que le estaban haciendo a la corona, ¿verdad? Entonces, claramente lo menciona acá, que podían apropiarse de las tierras y de los que la habitaban, o sea, de sus propios dueños, ¿verdad? Entonces, vemos que como aliciente la tierra es como una garantía o como el premio al esfuerzo que ellos hicieron por venir a conquistar este continente. La tierra dice como fuente de ingresos. Es una fuente de ingresos fundamental que genera valor económico a través de diversos usos, incluyendo la agricultura, la ganadería, el desarrollo inmobiliario y la explotación de recursos naturales. Muy bien, entonces estamos viendo como otro régimen colonial la tierra como fuente de ingreso.
y creo que esto lo hemos venido hablando desde el inicio del curso, ¿verdad? De que la tierra pues normalmente nos va a dar un ingreso económico. ¿Por qué razón? Porque la trabajemos nosotros, la rentemos o la actividad que se le dé directamente nos va a generar un ingreso, ya sea renta o sea que compremos nosotros las semillas, lo trabajemos como se puede ver en las imágenes, ¿verdad? De gente que la está produciendo. Y la del centro que podría dar a entender de que es como que genera renta, ¿verdad? De que no se usa la tierra, pero la alquilamos para cualquier actividad y nos genera un ingreso económico. Menciona acá y lo veíamos al principio, ¿verdad? De que exclusivamente su actividad va a ser agrícola o pecuaria. Aquí dice la ganadería, pero pongamos como pecuario, todo lo que tiene que ver con ganadería. El desarrollo inmobiliario, que también lo vemos a través de las grandes infraestructuras, ¿verdad? Las fábricas que ya encierran esto, ¿verdad? Todo lo que es los edificios, las industrias, entonces también genera un ingreso. Y la explotación de sus recursos naturales, ¿verdad? Que ya hablamos de que la apropiación de las tierras, que esto pues puede hacer de que nos aprovechemos de los bosques, la tala, la minería, ¿verdad? Que son todos los recursos que se pueden extraer propiamente de lo que es la tierra. El otro que encontramos dice que es la conservación de las tierras comunales. Era necesario para preservar la mano de obra. O sea la existencia del campesino. Se basa en la gestión colectiva y las prácticas ancestrales de las comunidades que las habitan, resultando en una estrategia eficaz para la protección de la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural. Muy bien, conservar las tierras comunales. Se entiende, ¿verdad? Y cuando empieza a darse el proceso del feudalismo, cuando ya ellos, y aparte de tener al servicio a los nativos, les devolvían las tierras para que las empezaran a trabajar y que ya con eso ellos empezaran a ganar algo con la producción que tenían, dándoles una parte a ellos y también leíamos, ¿verdad? Que le daban un tributo a la corona de todo lo que ellos producían. Y entonces así pues empezó a mantener, a cuidar todas esas costumbres que se tenían, ¿verdad? Todo ese patrimonio natural que tenían los nativos en ese entonces, todas sus costumbres se empezaron a aplicar ya para poder conservar esas tierras, ¿verdad? Entonces vemos ahí en la imagen algunas prácticas, ¿verdad? De cómo la gente empezaba a trabajar la tierra. Y vemos otro régimen y habla sobre el bloqueo agrario. Aquí podemos mencionar que empezó a través de los mestizos. Ustedes ya saben los mestizos, ¿verdad? Los mestizos es la mezcla de los criollos. Los criollos decían en el video que eran los hijos de los españoles nacidos acá en nuestro continente, ¿verdad? Entonces, no son, los españoles fueron los que vinieron, los criollos fueron los que nacieron acá, digamos que si venían mujeres en estado de embarazo que vinieron a dar a luz acá, nacieron sus hijos aquí, o los que procrearon a sus hijos acá en este continente, a ellos se les llaman criollos. Y los criollos pues tuvieron ya relaciones con los nativos, ¿verdad? Que quiera que no se puede evitar el amor, ¿verdad? Entonces vemos esa mezcla y ahí surgen los mestizos. Algunos pues sí fueron queridos por sus padres, otros fueron abandonados, ¿verdad? Rechazados y los obligaron a tener que irse a las calles. Entonces vemos aquí el bloqueo agrario, ¿verdad? Para que no tuvieran ellos oportunidad a la tierra, que ellos no eran herederos, sino que únicamente los mismos criollos, los hijos de los españoles, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo bloquean primero a esta clase social que son los mestizos y ellos pues ya ustedes saben toda la historia de ellos, que ellos pues se tuvieron que ir a buscar oportunidades, se mezclaron con lo que es la plebe, ¿verdad? Toda la gente que se quedó sin oportunidades y que tenía que ver cómo podría sobrevivir. Entonces dice acá, generalmente se refiere a una agrupación política o movimiento que representa y defiende los intereses de los agricultores y ganaderos, especialmente en contexto histórico de reforma agraria. Muy bien, entonces acá con la reforma agraria, ¿verdad? Entendemos de que se quita ese bloqueo y se le empieza a dar la oportunidad a la gente de poder trabajar en las tierras, de darles esa oportunidad. Porque como veíamos en unas presentaciones anteriores, ¿qué sucede cuando no hay una actividad agrícola, verdad? Que los campesinos no pueden trabajar
en lo que se dedican en la siembra de la tierra, ellos pues buscan otras actividades, buscan otra forma de poder tener un ingreso económico, ¿verdad? Entonces migran a buscar todas esas oportunidades a otro lugar. Entonces, al quitar este bloqueo, pues también amplía la frontera de trabajo, ¿verdad? Entonces, dándole la oportunidad a muchos campesinos de poder trabajar. También vamos a ver en el régimen agrario colonial, fundamentalmente tenía una economía natural, la cual tenía dos formas de funcionamiento. Entonces aquí vamos a ver la evolución y algunas características del régimen agrario colonial. Y una de las primeras que encontramos dice que es el régimen hacendario, basada en formas precapitalistas de producción, que implica trabajo forzado. Y gran propiedad dentro de esa forma hacendaria se dedicaba a la explotación del añil. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se empieza a dar este proceso, ¿verdad? A través de la esclavitud, de cómo obligaban a la gente a poder trabajar. Encontrábamos las formas de trabajo forzoso, ¿verdad? Y entre ellas veíamos la ley de la vagancia, el arrendatario, ¿verdad? Y algunas otras formas que se manejaban en ese entonces. Entonces ese era el régimen hacendario, ¿verdad? De que eran las formas precapitalistas o de los feudales para empezar a formarse como capitalistas al momento de ceder tierras, pero para seguirlos explotando en el trabajo. Y acá menciona que en ese entonces la producción que había era la del añil, ¿verdad? O la famosa grana, que como se le llamaba, que era la cochinilla, ¿verdad? Esos cochinillos que se encontraban en los nopales. Entonces, al destriparlos, pues para mí era la sangre. Al destripar un animalito, pues veo que es la sangre, pero la cosa que lo tomaban como la tinta, ¿verdad? Entonces, esta ya la exportaban para España para transformarla en el material, ¿verdad? Entonces, vemos cómo en este régimen se basa principalmente en la producción de los capitalistas y buscando las formas de trabajo forzoso, ¿no? Vemos entonces el segundo, dice la economía campesina. Al desaparecer el tributo y sucumbir el añil, el campesino se dedica a producir en sus pequeñas propiedades. Muy bien, entonces, ¿cómo es que surge esto, verdad? En el momento de la independencia es donde empieza a desaparecer lo que es el tributo, ¿verdad? Entonces empieza a surgir en ese entonces las exportaciones. Es cuando se dan cuenta la corona, incluso hasta los peninsulares, solo recibían el tributo y directamente para la corona. Entonces ellos no obtenían nada o no se apropiaban de nada, ¿verdad? Entonces llega un momento donde empieza lo que es todo el trámite para crear y que se llegue el proceso de la independencia. También los peninsulares participan en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no quieren estar reportando a la corona o recogiendo ese tributo. Entonces, ya al existir la independencia, empieza a aparecer lo que es ya las exportaciones, ¿verdad? Entonces ya se exportaba la corona, entonces ya la corona tenía que pagar por ese bien que estaban adquiriendo, ¿verdad? Entonces es aquí donde empieza a surgir un poco las pequeñas producciones de los campesinos, ¿verdad? Entonces vemos nosotros cómo ya empieza a verse la participación, donde ya se empieza a exportar los productos que se producían en ese entonces. Ok, muy bien. Entonces vemos como segundo punto en esta evolución el cultivo de la grana, la cochinilla. Se refiere por trabajo familiar en pequeñas y medianas propiedades. Muy bien, entonces este trabajo, o mejor dicho, el corte de la grana o la producción en sí, se hacía con trabajos familiares, ¿verdad? Con pequeñas propiedades de las personas que empezaron a tener ya algún derecho sobre las tierras que le estaban devolviendo los señores feudales, ¿verdad? Menciona el excedente se convierte en fondo de acumulación y ganancia comercial. Muy bien, entonces cuando se empieza a descubrir este producto, ¿verdad? Entonces ya los terratenientes o los conquistadores empiezan a convertir este tipo de trabajo como en ganancia, ¿verdad? Donde ellos ya reportaban una parte a la corona y luego de eso se quedaban con el excedente, generándoles ya una ganancia.
Es un proceso, dice también, agroecológico centrado en la cría de este insecto parasitario sobre su planta huésped, el nopal. Entonces se dan cuenta de que ya este animalito empieza a ser como una parte de la exportación del añil, ¿verdad? Entonces ya la gente lo empieza a producir, empieza ya a generar más plantaciones de nopal y que ellos pues empezaran a distribuir. Y si lo vemos es prácticamente como un gusanito, porque aparte es ver en sí la cochinilla, pero hay diferentes formas de cochinillas y se veía, ¿verdad? De cómo es la producción de la misma. Luego de eso empieza el cultivo del café. Es cuando empieza a desaparecer la grana, la crianza de la cochinilla y empiezan a producirse el café. Y dice que en principio es un cultivo comercial que implica formas de relación capitalista. Muy bien, entonces la producción del café, dice, se inicia con una nueva forma de propiedad que es la propiedad privada, en contraposición al vecindario. Muy bien, entonces vemos cómo empieza a participar ya el café importantes eso, ¿verdad? Donde ya la gente empezaba a sembrarlo y en el corte y luego pues ya su producción, ¿verdad? Entonces ya sabemos todo el proceso, ¿verdad? Del corte, la transformación, el secado del café, dorarlo o quemarlo, dependiendo en hornos, para luego molerlo y convertirlo ya junto al agua es una sensación diferente, ¿verdad? De disfrutar ya ese café. Entonces lo vemos acá, que es donde se empieza a participar ya la propiedad privada, ¿verdad? Donde ya vemos nosotros que esto se forma a ser parte de todo del monocultivo. Muy bien, entonces vemos etapas, ¿verdad? El desarrollo de la estructura agraria en Guatemala y dice la actual estructura agraria de Guatemala se origina cuando la producción nacional de exportación se vincula al mercado mundial por medio del cultivo del café. Muy bien, entonces vemos cómo empieza a privatizarse la tierra, ¿verdad? Decíamos ahí que es una forma de la privatización donde este producto se vuelve como un monocultivo exclusivo, ¿verdad? Para la producción. Entonces, según las imágenes, pues vemos ahí grandes extensiones de matas de café, el corte, ¿verdad? Y luego, pues ya para su exportación, de dorarlo y llevarlo pues a la fábrica, a la industria donde lo muelen y pues ya poderse exportar en su presentación, ¿verdad? Y ahora, pues como lo han ido ahí sí que mejorando, el café instantáneo pues surge acá en Guatemala, según la historia, ¿verdad? Es acá donde se crea. Y luego de eso, pues ya vemos algunas otras presentaciones, de que ahora hasta ya en bolsita ya viene el capuchino, café capuchino, ya incluso veo presentaciones de café con canela, donde ellos ya están innovando, ¿verdad? Y sí, como hablábamos de la industria tiene que ser innovadora, tiene que ir viendo cómo va mejorando su producto para poder abarcar el mercado. Y esas son las formas que se tienen, ¿verdad? Que entre más producción, mejores presentaciones, llama la atención de los clientes y aumenta el consumo en el mercado. Menciona también acá la primera fase del desarrollo del capitalismo en el país se dio precisamente en el periodo comprendido entre ese primer auge exportador de finales del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, entonces vemos, ¿verdad?, cómo se da el desarrollo del capitalismo, cuando se empiezan a dar las grandes producciones, cuando ya empieza a aparecer la industria y la industria pues aparece, ¿verdad?, para poder transformar el café del grano a molerlo, a triturarlo, ¿verdad? Para que después se pueda traer su esencia a través del agua caliente, ¿verdad? Que es como se logra obtener la esencia del café. Pero esto se da principalmente en el auge de la exportación y surge acá la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Donde se empiezan a tener todos esos conflictos que también en algún momento llegan a afectar lo que es la producción debido al proceso de guerra en la que se vivía.
Muy bien, vamos a ver entonces algunos establecimientos de la propiedad privada sobre la tierra y las condiciones del desarrollo de la estructura agraria. Muy bien, entonces vamos a ver, expropiación, bienes de la iglesia y tierras comunales. Muy bien, entonces aquí veíamos que también en la conquista venían frailes, ¿verdad? Que ellos venían especialmente a catequizar a todos los nativos, a darle, ellos eran prácticamente los profesores, los que formaron las escuelas en ese entonces, ¿verdad? Porque ellos venían también a educar a todas las comunidades. También ellos, para poder obtener, para tener ese derecho, ellos tuvieron que apropiarse de tierras. También los conquistadores tuvieron que darles propiedades a ellos para que construyeran sus iglesias. Entonces, también la iglesia participa en ese proceso de conquista. Aunque quizás los frailes no se metieron a la guerra, no anduvieron con rifles, espadas o algo, matando gente, sino que ellos tuvieron oportunidad de que también se conquistó tierra para la iglesia. Y no se diga las tierras comunales, ¿verdad? Que ya lo hemos hablado, todo ese proceso bélico que se dio para poderlas adquirir. También tenemos otra forma de la extensión de la frontera agrícola. Dice repartimiento de las tierras estatales o baldías. Muy bien, también en este caso, ¿verdad? ¿Cómo se repartían las tierras en el momento de lo que fue la conquista? Al ser invadidas o cuando encontraron terrenos baldíos y no había nadie que respondiera por ellas, también se dio esa opción, ¿verdad? Y también al momento de repartirse la tierra en el proceso feudal, que también algunos pues empezaron a tener derecho del uso de la misma. Voy a cerrar mi cámara para ahorrar un poco de datos. Muy bien. Entonces, como habíamos hablado, ¿verdad? Que íbamos a encontrar algunas etapas, facetas del capitalismo, como también sus características. Y dice aquí las características de la estructura agraria contemporánea. Menciona la naturaleza de las exportaciones fue durante mucho tiempo monocultivista. ¿En qué sentido? Ya lo vimos, ¿verdad? Que primero era la producción de la grana, que era prácticamente en ese entonces el monocultivo. Luego de este empieza lo que es la producción del café, dejando atrás la grana y dejando únicamente el café como un monocultivista. Con el tiempo, pues empezaron a surgir, ¿verdad? Lo que dice el cultivo del banano, plantación de enclave. Sus efectos sobre la economía fueron mínimos. Entonces también empieza a introducirse el banano como otra opción de exportación, ¿verdad? Como una plantación de segunda opción, ¿verdad? Que si no se lograba vender todo el café, pues entonces se aprovechaba con la producción del banano, ¿verdad? Entonces, para lograr cubrir con los estándares de exportación. En el periodo de la gestación, dice, de la economía moderna, las relaciones de producción capitalista no fueron puras. Y todo inicia en el periodo indicado, constituyó una etapa inicial del lento proceso de acumulación originaria en el país. Muy bien, entonces cuando se empieza a dar el nacimiento de la economía moderna, ¿verdad? Todas esas relaciones de producción capitalista que fueron puramente indicando, ¿verdad? Cómo iba a ser la acumulación y cómo se hacía esta a través de la fuerza de trabajo, a través de la adquisición del control de las tierras y cómo éstas pues generaban ingreso al capitalista, ¿verdad? También dice que jugó un papel importante en la construcción de medios de comunicación y transporte, especialmente del teléfono y el ferrocarril, así como de otras de infraestructura encaminadas a apoyar el único producto de exportación de importancia en ese periodo, que era el café. Esto lo habíamos platicado anteriormente, ¿verdad? De cuando hablábamos del servicio, del comercio, o sea, del sector terciario, del comercio y del servicio. Entonces ahí mencionaba lo que era el transporte, y el transporte, pues cuando es un servicio, dijimos que es directamente para las personas, como el Transmetro, el Transurbano, los taxis, mototaxis, que es la tendencia ahorita, ¿verdad? Entonces eso sí es un servicio de transporte. Pero cuando habla de acá, ¿verdad? De transporte
transporte para poder transportar el producto, que en ese entonces era el café. Entonces vemos acá, entre estas características, el papel importante que crea la construcción de los medios de comunicación. ¿Y cuáles son estos? El rompimiento de los cerros para hacer las carreteras, ¿verdad? Yo recuerdo que me contaban antes que a los presos se los llevaban para romper las carreteras y yo no entiendo por qué no lo hacen ahora, ¿verdad? Cuando en lugar de estar contratando gente de otra índole para ver lo de las carreteras, ¿verdad? Deberían de utilizar a los presos. Entonces, antes se hacía ese proceso y los utilizaron para ir a romper las carreteras y crear la comunicación en sí. Entonces, nosotros vemos acá cómo es de importante este proceso que se dio, ¿verdad? De la creación de las carreteras. También menciona acá, entre los medios de comunicación vamos a encontrar el telégrafo. Cuando antes, cómo se hacían los pedidos, cómo lograban saber los terratenientes si ya el producto ya estaba listo, si ya podían pasar por él, ¿verdad? Entonces me imagino que antes, cuando ya era la hora de sacar el café para que se lo llevaran para la exportación, la misma gente se lo tenía que meter en la espalda, en los hombros y cargar los quintales, ¿verdad? Y sacarlos a donde podía alguien a pasar a recogerlos. Pero con el rompimiento ya de los cerros, de las montañas y de hacer los caminos, esto facilita, ¿verdad? Y empieza lo que es el transporte, menciona, ¿verdad? Aquí empezaron a ver las carrozas y todo transporte que ayudara para poder sacar el producto. Y el telégrafo, pues que se vuelve como una comunicación, ¿verdad? Donde ya en lugar de ir la gente a avisar que ya estaba el producto o que alguien llegara a preguntar que en cuánto tiempo ya iba a estar el producto, simplemente la comunicación de telégrafo, ¿verdad? Que esta ya empezaba como que a comunicar y a cortar las distancias. Luego dice que aparece el ferrocarril pues también ya es otra oportunidad que da de que podían transportar a los trabajadores de un lugar a otro, como también toda la producción, ¿verdad? Entonces vemos cómo estas obras de infraestructura van encaminadas al apoyo, ¿verdad? Al apoyo de la comunidad. Y así es como se empieza a colonizar más el continente, ¿verdad? Principalmente acá en Guatemala, que se empieza a dar ya esa oportunidad de poder seguir exportando el producto. Vamos a ver entonces algunos antecedentes históricos y menciona que el cultivo del café dio paso al surgimiento de la propiedad privada tras suprimir otras formas de propiedad y propietarios de la tierra. Entonces, ¿cómo es de que se da esto, verdad? Y mencionábamos que el café es prácticamente el conflicto de la privatización de las tierras, de todas esas zonas fronterizas de exportación, ¿verdad? Entonces, vemos que cuando se dan cuenta que este producto está teniendo auge en exportación, las grandes empresas o los grandes hacendados empiezan a controlar la producción. Tanto que hasta bloquear a aquellos pequeños campesinos que tenían parte de su terreno sembrado en café, ¿verdad? Entonces a ellos ya no les daban la oportunidad de crecimiento, no les daban esa oportunidad de poder participar en este mercado de exportación. Y me imagino que en algún momento, pues ellos tuvieron que venir y con estas personas, pues ofrecerles el producto. Ellos en algún momento se lo llegaron a comprar, pero a costos bajos, ¿verdad? Entonces, también así es como se oprime a las pequeñas clases, ¿verdad? A los campesinos, no dándoles oportunidad de participar en estos grandes gremios, ¿verdad? De exportación. Y por ende, pues ese producto ya iba exclusivamente a los mercaditos que habían en el pueblo, ¿verdad? Para poder ellos vender ese producto. Significó un aumento importante en la demanda de la mano de obra. Muy bien, entonces, como también el café empezaba a generar auge, también como que necesitaban los grandes hacendados contratar mano de obra. ¿Para qué? Para el trabajo, el cuidado del mismo, ¿verdad? Entonces, cuando llega el momento de lo que es el corte del café, pues se necesita bastante mano de obra para todo lo que es el corte, la limpieza del café, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también este proceso de la privatización de la tierra, pues obliga a los hacendados a adquirir mano de obra para poder tener el producto a tiempo.
La existencia, dice, de la pequeña propiedad campesina absorbía el trabajo de los campesinos, reduciendo la oferta de fuerza de trabajo. Muy bien, entonces cuando se daban también estos pequeños grupos, ¿verdad? Cuando ya empieza a haber así como que ya competencia de los productos, la misma gente ya por tener su producción, por cuidar su producción, ya no buscaba trabajo, ¿verdad? Entonces afectaba a los grandes hacendados también conseguir la fuerza de trabajo. Entonces ahí podría yo poner como ejemplo en ese entonces de que era así como que no puedo irle a trabajar porque también tengo el corte de mi café, entonces no puedo. Entonces quizás en ese momento entonces ya se veía que a negociación de que, va, entonces cuando ya tengas tu producción, pues tráemela, yo te la voy a comprar, ¿verdad? Entonces se generan todas esas ofertas, pero sí empieza la existencia de la pequeña propiedad de los campesinos, ¿verdad? Dice que no podía funcionar en forma normal el mercado de fuerza de trabajo, no solo por la oferta limitada de jornaleros, sino también por el volumen reducido del capital de los cafetaleros. Muy bien, también es otro antecedente, ¿verdad? Que cómo era el pago de los hacendados hacia los cafetaleros, ¿verdad? Entonces también afectaba lo que era la producción en sí y no permitía, pues, contratar jornaleros. ¿Por qué razón? Por la forma de pago. Si no les pagaban bien, entonces ellos preferían mejor quedarse en sus tierras y no ir a trabajar, ¿verdad? Porque a la larga ganaban ellos también con su propia producción. Para suplir, dice, estas carencias se utilizó la modalidad que ya era tradicional en el país, el trabajo forzoso. Esa es otra cuestión, ¿verdad? Otro antecedente que tenemos nosotros en lo que es la estructura agraria, el famoso trabajo forzoso, ¿verdad? Donde obligaban a la gente a tener que ir a trabajar a las fincas, que si no tenían ellos dónde trabajar, pues obligarlos. Y veíamos ahí leyes, ¿verdad? Como la ley de la vagancia, el arrendamiento, y estaba también la del trabajo forzoso, ¿verdad? Entonces vemos todas esas formas antagónicas donde obligaban a la gente a tener que trabajar. Lo que hoy por hoy, ¿verdad? Si lo vemos de esta forma, no, pues no se puede obligar a nadie a trabajar. El que no quiere, pues no quiere. Y si no consigue, pues se han dado cuenta que las extorsiones, el secuestro y todas las formas fáciles de poder adquirir riqueza, pues se hacen de una forma diferente y fuera del trabajo, ¿verdad? Entonces vemos la importancia de estos antecedentes durante la historia de la estructura agraria en Guatemala. Menciona aquí la reforma a la propiedad rural y la acumulación de capitales derivada de las exportaciones del café. Posibilitó que la propiedad rural se concentrara aún más. Muy bien, entonces, como veíamos durante ese entonces, ¿verdad? Y según la historia, en el auge de las exportaciones del café, esto necesitaba la concentración del mismo. ¿Por qué? Porque cada vez se exigía más exportación y en algún momento pues se tiene que empezar a tomar en cuenta todos los pequeños productores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya era una necesidad de cubrir el mercado. El desarrollo del mercado interno fue escaso. Muy bien, ¿por qué razón? Porque en ese entonces se centraba más todo el producto para la exportación. Entonces era poco, o mejor dicho, no existían muchos mercados internos debido pues a de que no iba a haber tanto movimiento de la población si todos estaban concentrados en una sola producción y en el traslado de este producto. Menciona acá también los nuevos recursos financieros no se utilizaron para aumentar la producción destinada al comercio interior. Muy bien, también cuando empiezan a surgir estas empresas que empiezan a generar financiamiento, ¿verdad? Era la intención como de poder destinarla a un comercio interior, pero no. Era directamente para la producción, aumentar la producción del café y que ésta pues se estuviera en gran cantidad exportando. Las mayores inversiones dice que fueron utilizadas para aumentar la propiedad territorial con el fin de expulsar a los campesinos de las tierras ocupadas y atraerlos hacia las haciendas cafetaleras. Muy bien, otra cuestión, ¿verdad? Que dio origen a esto es el poder invertir ellos, agenciarse de más
propiedad, de más terrenos. Entonces obligaban pues a los campesinos a vender sus tierras y así también traerlos a trabajar a las haciendas, que era lo que ellos necesitaban, la mano de obra, ¿verdad? Porque se empezaba a escasear, entonces ellos buscaron cualquier forma de cómo apropiarse del territorio y así pues obligar a los campesinos a trabajar, ¿verdad? Entonces vemos también otro antecedente, la apropiación de las tierras a través de lo que son los financiamientos. Muy bien. Vamos a encontrar también, dice, la modernización de la economía. Exigió la supresión de prácticas económicas precapitalistas en las relaciones de producción. Muy bien. Entonces, ¿cómo se muestra esto, verdad? ¿Cómo se moderniza la economía en ese entonces? Y exige la supresión de prácticas económicas, ¿verdad? Y precapitalistas. Como quien dice, ¿verdad? Venir y reducir la forma de cómo ellos obligaban a las personas a trabajar en relación a la producción, ¿verdad? Entonces ahí se empieza a suprimir también ese proceso que ellos tenían, ¿verdad? De adquirir las tierras de los otros campesinos para ampliar su producción y obligarlos a trabajar. Aparece también el primer decreto emitido por la Junta Revolucionaria en 1944 y fue la supresión del boleto de viabilidad, que esta era otra forma de exigirle a la gente de cómo trabajar, ¿verdad? Y dice que constituía el núcleo del sistema del trabajo forzado en el país. Entonces, esto también amparaba a los grandes hacendados, ¿verdad? De poder tener la mano de obra para poder trabajar principalmente en la producción del café. Y como les mencionaba, ¿verdad? La reforma agraria que se da en 1944, esto viene a proteger más a los campesinos, ¿verdad? Poderles dar mejor trato en lo que eran las fincas hacendadas. Luego dice que se derogó la ley contra la vagancia y se estableció la ley del arrendamiento forzoso, destinada a aumentar la producción agropecuaria, regular los contratos de arrendamiento y eliminar la práctica de la medianía que empobrecía a los campesinos sin tierra, obligados a ceder una porción excesiva del fruto de su trabajo. Muy bien, entonces vemos cómo se deroga una ley y luego se crea otra con una forma antagónica diferente de trabajo, ¿verdad? Y esta pues era con la intención de poder aumentar la producción. Y aquí dice ya agropecuario. ¿Qué quiere decir esto? Que ya empezaban a ver otro tipo de producción. Ya no solamente era la producción del café, sino que ya se empezaban a introducir otros tipos de productos que tal vez no se exportaban, pero ayudaban a crear ya los mercados internos, ¿verdad? Y regulando también los contratos de arrendamiento. Esto pues aprovechaba o venía con la práctica de favorecer a los campesinos, a sacarlos de la pobreza en la que ellos se encontraban y que no tenían tierras. Entonces se les daba la oportunidad de que ellos pues recuperaran sus propiedades, las que les habían quitado los hacendados, con la intención, digamos, de poder aumentar la producción del café, ¿verdad? Entonces se les empiezan a ceder esas porciones de tierra y que ellos pues pudieran empezar ya a recuperar o a tener un beneficio del fruto de su trabajo, ¿verdad? Donde ya ellos pues pudieran también vender su producto, pertenecer a esas cooperativas, y hablamos de esta forma, de que eran las recolectoras de los productos y ellas pues ya exportarlo, ¿verdad? Entonces se dan todas esas oportunidades cuando surge la revolución de 1944. Vemos otro antecedente, dice la ley de arrendamiento forzoso elimina el colonato. El colonato dice que son pago a los campesinos por su trabajo, no con dinero, sino con la concesión del uso de la tierra dentro de las fincas. Muy bien, esto era lo que surgía, ¿verdad? Cuando los señores feudales empezaban a regresar a los nativos a sus tierras para trabajarlas, para que estuvieran directamente cuidándolas, produciendo y a la vez, pues, entregando parte de su trabajo, ¿verdad? De lo que ellos obtenían ahí.
con el fin de que de tener el uso en sí de sus propias tierras. También dice que se buscó eliminar las formas de renta precapitalista, buscando el establecimiento de una renta de la tierra moderna y capitalista. Muy bien, entonces en este proceso se empieza a ver cómo se logra eliminar todas esas formas, ¿verdad?, de obligación de los nativos de trabajar, de vivir en sus tierras, y aún así viviendo en sus tierras eran obligados a ceder parte de su producción, ¿verdad? Entonces se logra quitar todo eso, se eliminan todas esas formas para que ellos pues ya pudieran tener una renta moderna de su producción, y algunos pues empezaron ya a crear su propio capital, ¿verdad? Donde ya los nuevos capitalistas empezaron a surgir gracias a todo este proceso que se empezó a dar en el momento de la revolución. Muy bien, vemos aquí también algunas principales etapas del cambio en la agricultura moderna de Guatemala. Y vemos acá lo que es el periodo de las reformas a la estructura agraria en 1944 y 1954. También vamos a ver en estas la restauración de la gran propiedad rural que se genera en 1955 y en 1961. Vemos también lo que es el periodo de la expansión económica en 1962 y 1981. Todo este proceso es el que se genera, ¿verdad? Todas estas principales leyes o reglamentos que surgieron en ese entonces. Viene la crisis general de la década de los años 80. Menciona también acá que esta se da en 1982 a 1986. Es donde vimos, ¿verdad? Donde cae la producción del café, donde ya no se empieza a exportar suficiente producto, y esto también empieza a reducir un poco la mano de obra mencionábamos, ¿verdad? Entonces se da una pérdida, dice, para América Latina. Y esta fue una profunda crisis financiera global a principios de la década. Y esto pues impulsada por el aumento de la tasa de intereses que Estados Unidos genera durante este proceso de la crisis de los años 80, ¿verdad? Y comenta pues que también para controlar la inflación, lo que lo encareció la deuda externa de los países en desarrollo. ¿Qué quiere decir esto, verdad? De que todos aquellos países que empezaban a participar en la exportación de sus productos, surge esta crisis donde les limita a ellos el poder seguir en desarrollo. También afectando, menciona, ¿verdad?, severamente la economía dependientes del petróleo, ¿verdad? Como entre estas podríamos mencionar a México, que era uno de los primeros países que empezaban a comercializar lo que era el petróleo crudo, ¿verdad? Y se da la caída de esta, y esta pues también es masiva. Entonces afecta a México con la producción de lo que era el petróleo, y a nosotros en Guatemala con la producción del café, llevando pues todas estas reestructuraciones que mientras a menudo se veían los auges de las políticas, y estas pues eran neoliberales. La crisis del SIDA también surge acá, una problemática con esa situación de esa enfermedad, ¿verdad? Y el desmoronamiento de lo que fue la Unión Soviética. Entonces todo esto se da en lo que se ve bastante en la crisis de los años 80. Y mencionando más sobre esta crisis, surge lo que es el endeudamiento masivo, ¿verdad? De países latinoamericanos que se endeudaron esperando pues obtener los mejores precios en el momento de que se volviera a la normalidad, cuando se pasara este problema de la crisis y se diera la oportunidad de volver a comercializar. Y la idea era recuperar ese dinero para pagar todos estos préstamos. Dice que también en este proceso aumenta la tasa de intereses, que estas se dan en Estados Unidos, y la Reserva Federal, que elevó las tasas para frenar la inflación, ¿verdad? Entonces vemos también cómo otros países se apropiaron de eso, cómo vieron ellos ventajas para poder salir adelante. Y procesos que se dieron ahí, la caída del petróleo, algunas consecuencias en clave que se dieron, como la crisis de la deuda,
la inflación y la devaluación de las monedas, ¿verdad? Que también afectó en ese proceso monetario y no se diga, ¿verdad? Los cambios del modelo, esa transición de las políticas que se dan en todo ese proceso de la reforma agraria, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la crisis afectó bastante en todo en este proceso de lo que era la estructura agraria y esos cambios modernos que se dan acá en Guatemala. Luego aparece lo que es la modernización y el crecimiento no sostenible que se da en 1987 y 2002, ¿verdad? Entonces vemos cómo se empieza a modernizar todo el proceso de la estructura agraria en nuestro país. Y ese crecimiento no sostenible, que lo hablábamos, ¿verdad? De todo aquello de que no se mantiene en Guatemala, que no es constante. Lamentablemente, pues, cómo tiene el 20% de descuento, ¿verdad? Se apropian de todos esos procesos, ¿verdad? Muy bien, entonces vemos cómo lo hemos visto a través del tiempo, ¿verdad? De que no podemos tener algo, una base, una estructura sostenible, ¿verdad? Que podamos venir nosotros como guatemaltecos y poder decir de que sí tenemos las opciones, que sí tenemos esas oportunidades de crecimiento. Y donde las vemos, pues es directamente entre esos mismos grupos, ¿verdad? Las oportunidades, como cuando mencionan así que hay convocatoria para ocupar algunos puestos políticos, normalmente hacen la convocatoria, todo mundo aplica para esas plazas y quizás de repente sí, pónganle que si son 10 plazas, 5 o 6 ya están cedidas a gente conocida de ellos, ¿verdad? Y a 4 que metieron papelería solo para que digan sí, sí se dio el proceso y de plano que los 10 que aplicaron, pues los 10 metieron papelería y quizás sí los otros metieron su papelería, pero como llevaban influencia de alguien, automáticamente ellos ya tienen esa plaza, ¿verdad? Entonces vemos cómo esos procesos no son sostenibles, ¿verdad? No se puede venir y decir que sí tenemos nosotros esa ventaja de crecimiento, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, entonces prácticamente estaríamos terminando acá lo que es el proceso de lo que es la estructura agraria. Acá estaríamos terminando nosotros la unidad número 2, ¿verdad? Terminé unos 20 minutitos antes, yo calculaba que iba a terminar cabal a las -10, pero les voy a dar tiempo ahí para que se vayan a tomar su cafecito, ¿verdad? Y los que están pues en algún lugar recibiendo la clase, pues tengan un tiempecito más para llegar a sus casas, ¿verdad? Entonces estaríamos terminando la unidad acá. Y nos estaríamos viendo, como les dije, el día lunes. El día de mañana no va a haber prueba debido a que es el examen, ¿verdad? Y como cuando son los exámenes, supuestamente se suspenden clases, entonces yo voy a suspender la actividad de mañana y la retomamos el día lunes. Y ahorita les voy a compartir el link de la asistencia. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan sobre este tema o algo que quieran saber? Eso es lo que me gusta, que nunca tienen dudas y para el examen tampoco tienen dudas. Entonces me da a mí a entender de que sí ponen atención, ¿verdad? Muy bien, ahí les compartí el URL completo y ahorita les... Licenciado, disculpe, el examen el día lunes, ¿en qué horario?